Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Muy buenas noches a todos y a todas. Obviamente no habla Marco Enríquez Ominami, sino que Patricia Morales, directora ejecutiva de Fundación Progresa. Es un placer estar esta noche con grandes invitados. Vamos a tener dos temas principales de conversación que están ocupando la agenda de la actualidad. Uno es la reforma laboral y otro es el informe de la Comisión Bravo sobre el sistema previsional. Esta noche quiero primero presentar a Rafael Gumucio. Juan, me va a matar Juan, tengo un problema grave con esto. Juan Gumucio, abogado, profesor distinguido académico de la Universidad de Talca, y José Luis Ugarte, también abogado. Voy a llamarlo a todos a Rafael, así va a ser más simple. José Luis Ugarte, también abogado de la Universidad Diego Portales. Este primer bloque lo vamos a hacer sobre reforma laboral, pero antes que nada les quiero recordar que pueden darnos todas sus opiniones y hacernos sus preguntas a través de nuestras redes en @cambio de switch. Y también agradecerle a Café del Autor que nos trae estos ricos cafés y que queda en Manuel Montt 334. Los teléfonos para opinar son 29 77 15 79 y 29 77 15 80. Empezamos entonces con la reforma laboral. José Luis, la reforma, lo hemos conversado en otras instancias. Hay un gran debate sobre si es una reforma muy minimalista y finalmente se está traicionando el espíritu de lo que debiera ser una reforma de estas características, considerando que las reformas laborales se suelen dar cada 10 años con suerte. Pero más encima lo que hemos visto es que debido a una enorme presión del mundo empresarial se han realizado nuevas indicaciones que atentan contra el corazón de lo que se había conseguido, que ya podríamos discutir sobre si es un piso mínimo, muy bajo, o si era algo más o menos decente. Para empezar a explicarlo a nuestros auditores, quisiera quizás que partiéramos por el origen de la necesidad de la reforma laboral, de los grandes ejes de esta reforma laboral, y luego que entráramos en materia sobre las nuevas indicaciones que hoy son parte del debate. Sí, bueno, gracias por la invitación. Lo complejo de todo esto es que el gobierno partió haciendo una promesa de derechos colectivos y aquí una cosa sorprendente es que los trabajadores van a quedar en peor situación de lo que estaban antes, digamos. O sea, casi como que hay una invitación a añorar a José Piñera, es una cosa que ni el peor de los enemigos de los trabajadores se podría creer, digamos. Desear. Claro, desear. La propuesta del gobierno ya era de una pobreza inicialmente, pero las indicaciones que se acaban de hacer derechamente son regresiones que yo creo que ni el más ferviente militante del gobierno va a poder defender, digamos. Yo creo que ya la CUT, ya hablaremos de eso, me imagino, la CUT está en un grave problema, digamos, porque este es el gran, problema entre comillas. Yo creo que este es el acto final del control grosero que han tenido los partidos políticos sobre la CUT y que han llevado a este estado calamitoso en que la CUT ya no sabe si celebrar, llorar o hacerse el loco, digamos, con una reforma que hoy día claramente, pero ya prácticamente no hay quien lo dude, adopta el camino proempresarial, insisto, retrocediendo con derechos que ni José Piñera se atrevió en su día a tocar, digamos. ¿Cuáles serían esos derechos? Mira, la indicación que acaba de hacer el gobierno le pone los más críticos decíamos que no estaba la negociación por rama, ni la huelga, los servicios mínimos de la huelga, pero eso realmente pasó a ser un detalle. Hoy día el gobierno ha incorporado una indicación que sencillamente que hay que leerla varias veces, digamos, para entender si uno está leyendo lo que el gobierno quiere decir ahí. Hoy día se le va a permitir al trabajador salirse de la negociación colectiva cuando él desea, desafiliándose del sindicato. Lo que es una gran invitación del gobierno. El gobierno le hace una invitación abiertamente, no al mundo empresarial, a presionar a los trabajadores. O sea, hoy día la ley dice, mire, si usted se metió en una negociación, usted queda atrapado por la negociación hasta que termine, para efecto de evitar las presiones empresariales. No, el gobierno ahora le da un cheque en blanco al mundo empresarial para que presione al trabajador y el trabajador se desafilia al sindicato y al desafiliarse sale de la negociación colectiva, sale de la huelga, sale de todo, digamos.
eso... Y puede conseguir, para explicarle a nuestros auditores, puede conseguir una posición superior para él en desmedro del resto del colectivo, y por tanto se afecta todo el propósito de la sindicalización. Hoy día la ley dice que si tú negocias individualmente lo mismo que negocia el sindicato, una práctica antisindical, digamos. Haciéndole caso, fíjate que haciéndole caso más a la MAN que al mundo sindical, el gobierno incorpora eso y establece que no es práctica antisindical, lo dice textualmente en las indicaciones, no es práctica antisindical que el trabajador pacte individualmente con el sindicato lo mismo que consiguió con el empresario, lo mismo que consiguió con el sindicato. Juan, quiero partir de atrás hacia adelante para quienes no manejan tanto el tema laboral como usted. De las cosas importantes que tenía que tener este proyecto de ley estaba la prohibición del reemplazo de los trabajadores en huelga. Que tú finalmente, José Luis, es un poco lo que estás diciendo. O sea, claro, si a través de una presión indebida del empresario y se llega a un acuerdo paralelo, a escondidas, por así decirlo, para hacerlo gráfico, para el común de los normales, es una forma también de evitar el reemplazo, pero también matas a la huelga. También se consagraba el derecho a tener horas de trabajo sindical. Se ampliaba la cobertura y la negociación colectiva. Todas estas cosas, igualdad de género, la ampliación de las materias a negociar, eran todos temas fundamentales, pero la gran omisión o la gran crítica inicial que se le hacía a este proyecto en su estado inicial, insisto, era que no se planteaba la necesidad de una negociación intersectorial. Yo quisiera que partiéramos por ahí. ¿Cuál es la importancia de poder negociar temas de manera intersectorial versus este miedo o este un poco cuco que establecen los empresarios, casi como que la actividad empresarial, la productividad se va a morir? Yo después presentaré mis argumentos en contra de ese argumento, pero en el fondo acá se presenta que casi que si hay negociación intersectorial es el fin de la economía chilena. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que en ese tema se presenta una contradicción existencial. Se dice que esta es una reforma pro-sindical, pero cuando empezamos a ver el articulado, lo cierto es que sigue el mismo esquema del plan laboral, en definitiva. El mismo esquema del plan laboral construido por Pinochet con la asesoría de José Piñera. Una negociación colectiva totalmente reglamentada, más aún yo diría que es más procedimental, más complicada, más confusa, incluso que la del plan laboral, e igualmente limitada, porque sigue encerrándose la posibilidad de negociar de los trabajadores organizados a nivel de la empresa. Y se les prohíbe, a diferencia de lo que ocurre en todos los países de la OECD y en los países con legislaciones civilizadas, concertarse a nivel superempresa para establecer condiciones básicas comunes, como la existió en Chile antes, sea por negociaciones por rama, sea incluso por figuras menos avanzadas, como eran las comisiones tripartitas, que tuvieron éxitos. Lograron en sectores que son de unidades de trabajo de baja dotación de trabajadores, establecer y desarrollar algunas condiciones mínimas de trabajo que, por cierto, no alteran la subsistencia de cada empresa, sino que lisa y llanamente se limitan a establecer condiciones dignas de trabajo para sectores determinados bajo una mirada especializada de la respectiva rama. De manera que, y esto se agravaría, según nos acabamos de enterar, con un acuerdo que habría alcanzado el gobierno, no conocemos los detalles, yo por lo menos no los conozco, en que accediendo a una presión de las pymes estaría elevando la exigencia en cuanto al número de trabajadores necesario para sindicalizarse. Lo estoy buscando para leérselo, las distintas indicaciones que hoy día al menos circulaban en prensa respecto justamente a esta modificación. Y una de ellas era que el número de trabajadores aumentaría de 8 a 25 en el caso de los pymes para llegar a sindicato. ¿Qué te parece ese aspecto? Ahora, es sorprendente porque fíjate una cosa, todas las indicaciones
que van en favor de los trabajadores, el gobierno la ha rechazado de plano, digamos. Se ha presentado indicaciones de negociación por rama, la presentó diputados que no forman parte de la nueva mayoría. Incluso creo que la indicación del Partido Socialista podrían ir, de los senadores podría ir en ese sentido, pero el gobierno solo le presta oído a las indicaciones que vienen del mundo empresarial. Entonces, esto es sorprendente, digamos. Yo quiero tomarme lo que decía Sebastián antes. Fíjate que este es un teatro como de máscaras, porque los empresarios han generado una idea de que esta es una reforma muy progresista, y en el fondo, en mi opinión, aquí hay un engaño brutal, digamos. O sea, casi le diría que están como para el premio del teatro del año, digamos, porque ellos en el fondo saben que aquí no hay avances, saben que incluso se les conceden cuestiones muy importantes. Fíjate que no hemos debatido nada en el debate público sobre pactos de adaptabilidad, que son flexibilidad laboral. ¿Podemos explicarle eso a la gente que nos escucha lo que es? Eso es muy grave. Claro, en el fondo se le permite al empleador con un sindicato minoritario, el 30%, pactar condiciones de flexibilidad laboral que hoy día serían ilegales, digamos, o sea que importan renuncia a derechos básicos. El gobierno intenta morigerarlo, pero en detalle en las indicaciones. Eso no se ha discutido nada. ¿Por qué? Porque un sindicato del 30% no es representativo del conjunto de los trabajadores. Sin embargo, ahí no hay problema para negociar flexibilidad laboral. Eso, por ejemplo, no se ha debatido. El reemplazo interno, que fue el debate, incluso yo estuve participando en un debate así en los diarios, el gobierno lo pierde en términos... los neoliberales del gobierno, el Ministerio de Hacienda, para ser concreto, pierde ese debate, pero igual en una actitud media fraudulenta, y esto hay que decirlo con todas sus letras, intenta imponerlo por la vía de la llamada polifuncionalidad, digamos. O sea, es tan un poco honesto la actitud del gobierno que dice, no voy a ceder en lo que se llama reemplazo interno, para que todo el mundo lo entienda, que si los trabajadores están en huelga, yo muevo personal ya contratado para que cumpla esa función. Pero crea esta figura de un profesional multifacético. O sea, claro, en el fondo dice que da a entender, y también en una forma un poco mañosa, que... ambigua. Claro, en el fondo que no queriendo asumir el costo de lo que está haciendo, digamos. Honestamente, cualquier abogado laboralista que lo lee se da cuenta de eso. Si digamos. me permite, yo Por creo favor. que es una refinada acción de gatopardismo. Claro, Porque son una exactamente. serie de normas que nos dicen lo que quieren decir. Pongamos un ejemplo concreto. Yo mañana tengo una huelga de cajeros en el supermercado, y entonces lo que el gobierno me está diciendo con su indicación es que si yo a los reponedores le puse además en su contrato que eran cajeros, cuando estén en huelga los cajeros, lo Van cambio los de reponedor y reponedores. lo pongo cajero, que es lo mismo que los laboralistas llamamos reemplazo interno, digamos, Exacto. Y que está prohibido, agreguemos, a partir de los... por el criterio jurisprudencial de nuestra Corte Suprema, que hoy día no lo, Eso- en los espacios en que eso- está prohibido el reemplazo, la Corte Suprema Eso te lo quería prohíbe. preguntar, eso te quería preguntar, Juan. Evidentemente acá lo que vemos es que hay como una cochina chimuchina un poco, es decir, que se está tratando de hacer un texto sumamente complejo que desvirtúa la consigna inicial de la reforma laboral. Pero a la vez sabemos que muchas de las cosas que finalmente van a terminar ocurriendo, si es que se aprueba el proyecto como está, ya sea van a contravenir acuerdos o convenios más bien que se firmaron con la OIT, o incluso podrían ir en contra de otras leyes. ¿Qué va a pasar? Finalmente yo siento que vamos a terminar sistemáticamente en las Cortes de Apelaciones, en tribunales o en la Corte Suprema definiendo tal o cual. O sea, ¿se va a judicializar? ¿Se van a judicializar las relaciones laborales? Yo te voy a ir más al fondo, o sea, para que seamos francos. Tú observas en la historia de las huelgas y del movimiento sindical que los grandes logros se han construido afuera de la ley. Ha habido negociaciones por rama en Chile, a pesar del plan laboral, ¿no es así? Basurero, Sí, sí, panadero. panadero. O sea, Entonces, en definitiva, ¿a dónde voy con esta referencia? Yo creo que aquí hay un tema de fuerza sindical que es la que está dando bote, po. O sea, Sí, bueno, ese es el tema. O sea, yo pienso que igual si tú lo miras, esto es como lo clásico de que tú quedas en una situación de derrota, pero la derrota puede ser inicio de un O sea, el proceso tiro de le va a cambio, salir por ¿verdad? la culata. En el fondo ese es el tema, porque al final lo que vas a tener es un movimiento social tan potente, difícilmente canalizables por los gremios sindicales El que desafío existen. del mundo sindical es ese, digamos. El mundo sindical hoy día va a sufrir una gran derrota. Esta reforma es una gran derrota. Uno de los principales responsables es la CUT, la dirigencia de la CUT, porque metió a los trabajadores en esta reforma sin tener fuerza. Y entonces hoy día tenemos a la presidenta de la CUT que ya no sabe cómo explicar que un proyecto que le iba a volver derechos colectivos
va a dejar a los trabajadores peor situados que lo como estaban al comienzo. De hecho, cualquier laboralista responsable diría mejor retire el proyecto y que déjenos como estamos, porque aquí estamos retrocediendo. Y por lo tanto, la pregunta es si el movimiento... Yo creo que es un desafío, no tengo claro lo que va a pasar, pero si tú lo piensas bien, es un gran desafío para el mundo sindical para poder situarse en la situación que está. Tienen que convencerse una vez por todas que los partidos tradicionales de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista, no son hoy día sus aliados, digamos. Y esta reforma es el ejemplo más brutal de lo que estoy diciendo. Y equivale, perdona y termino con esto, la analogía, que puede ser infeliz, digamos, pero es una analogía, equivale un poco a lo que ocurrió a principios de siglo, digamos, cuando surgen los partidos de izquierda. Los trabajadores tenían cierta fe en esos partidos, digamos. Esa fe se rompe rápidamente porque se dan cuenta que los cambios desde el punto de vista laboral no van a ocurrir, digamos. Hoy día está pasando lo mismo. Nosotros desde el retorno a la democracia hemos tenido varias reformas laborales en distintos ámbitos que han sido todo un fraude, digamos, todo un fracaso. Voy a poner un ejemplo para que los auditores me entiendan, la ley de subcontratación, digamos. Eso te quería mencionar, cuando se presentó la ley de subcontratación, que era el ministro Andrade, dijo que se acababan los trabajadores de primera y segunda categoría. Yo creo que aquí cualquiera que sepa sabe que eso no ocurrió ni en broma, digamos. Yo creo que la operación de la élite política de la concertación, porque la derecha en esto no cuenta, digamos, es más o menos hacer lo mismo, digamos, que esto pase al olvido, digamos, y bueno, ya cumplimos con la deuda. Yo tengo la expectativa, y yo creo que lo único positivo de todo este proceso, y lo he dicho en otros lados, es que hoy día veo un movimiento sindical mucho más disconforme, mucho más reflexivo sobre su situación de derrota, digamos. Pero también es interesante que uno se percate que está siendo derrotado, digamos, porque es el principio de un cambio, digamos. Yo pienso que el movimiento sindical por primera vez se está enfrentando cara a cara con la derrota, digamos, porque esta es una derrota brutal, digamos. Quiero profundizar sobre el tema de la subcontratación y el rol de la CUT, pero primero quiero saludar a los que nos escuchan en Aconcagua a través de la radio La Ciudad en www.radiolaciudadtv.cl. También saludar en Curicó a Radio Qué Buena a través que emite este programa, y obviamente en Los Lagos Radio Los Muermos, donde saludo especialmente a Vero Cifuentes. Gracias por escucharnos a todos. Estábamos hablando de la subcontratación y de la CUT. Respecto a la subcontratación, en este proyecto de ley no se dice nada, ¿no es cierto? Hay dos cosas sobre las que no se dice nada y que en el fondo hacen que esta reforma sea un poco un saludo al aire. Digamos, uno, la subcontratación, porque al final del día, fíjate que a propósito del reemplazo en huelga, muchos empresarios van a decir, bueno, si me prohíben reemplazar, entonces subcontrato, digamos, eso, digamos. Exacto. El gobierno no trata ese tema. Y otro es la necesidad, la causal de necesidad de la empresa. Nosotros llevamos 20 y tantos años. El despido, es para explicarle a la gente, el despido por causal de la necesidad de la empresa. Lo que pasa es que, Patricia, yo siento que la gente sabe muy bien lo del despido de necesidad de la empresa, porque todo el mundo sabe de alguien o ha sufrido el despido de necesidad por la empresa. Cuando volvió la democracia... Pero solo para aclarar, por si acaso, porque siempre me piden a veces que aclaren, en la ley existe la facultad de las empresas de despedir por necesidad, pero no es que la necesidad esté estipulada en términos de que se acaba la empresa, en particular, claro, puede ser una necesidad de que cualquiera... Es un despido discrecional en el fondo, claro, con pago, Juan, pero puede llevar un pequeño... Cuenta la historia, cuando volvió la democracia, la primera ley que se dictó fue esa, y se dijo, con esto se acaba el libre despido. O sea, quiero que entendamos que la operación política ha sido siempre la misma. A los trabajadores se les ha dicho... Estamos solucionando un problema y siempre una falsa solución. Pregunta difícil de responder. El ministro, para terminar, el ministro Cortázar de la época que hoy día ha vuelto al reemplazó el desahucio libre despido, digamos, patronal que se hacía en tiempo de Pinochet por otra cosa que se llamaba distinto, pero era lo mismo. Exactamente. Es el viejo gatopardismo que vemos hoy día. Una pregunta. Hemos hablado de la CUT, porque obviamente es la central más importante. Pero finalmente también hemos hablado de que han habido otras reformas anteriores en las cuales, no sé si podemos hablar de complicidad de algunos sindicatos, pero finalmente, ya sea por cooptación política o lo que se quiera, los sindicatos no han cumplido su rol. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de la sindicalización, Juan, y de los grandes sindicatos y de la CUT a lo largo de estos años? Los 25 años de democracia, al menos. Bueno, yo creo que... Lo que está pasando hoy día con este proyecto es, como dice José Luis, expresión de una gran debilidad. Los sindicatos, víctimas de algún modo del esquema premeditadamente elaborado así por el plan laboral, han terminado en una
estructuras inorgánicas, débiles, con mucho paralelismo sindical, con bastante intuición de los partidos políticos sobre las dirigencias, y hoy día se enfrentan a esta reforma, como dice José Luis, con debilidad. En circunstancias que los trabajadores... Con debilidad. Uno y otro. Con debilidad, en circunstancias que la historia social enseña que los trabajadores organizados jamás han obtenido nada que no sea producto de la lucha y de la fuerza. Bueno, yo creo no que le llegan regalos. un día deberían hacer un día debería ser un programa de Clotario Bley y Recabarren, digamos, dos íconos que suelen citar en los partidos, dos personajes que terminaron su vida sindical aislados, digamos, porque fuera un poco, del sistema. claro, Odiados por los propios partidos que hoy día los reivindican como figuras propias, Y como digamos. santos. Claro, porque ellos entendieron lo que no está entendiendo hoy día la dirigencia de la CUT, que ser brazo de los partidos tiene estos costos, digamos, que tú tienes que salir a explicar con la máscara de palo posible que esta reforma es un avance en la medida de lo posible cuando tú sabes que estás blindando un retroceso relevante, digamos. ¿Qué rol asignan ustedes a la actual mesa de la CUT por sobre las anteriores? ¿O cómo ven ustedes la composición de las mesas? Si es que hay conflictos, así que si uno tuviera un análisis sociológico, o desde dónde pueden surgir nuevas, no sé si es un tema generacional, pero nuevas fuerzas sindicales capaces de hacerse frente a lo que tú llamabas esta derrota. Yo siento que la responsabilidad de la actual dirigencia es total, digamos, es grave, digamos, porque ellos presionaron por una reforma laboral sin tener claridad ni siquiera de lo que querían pedir. Fíjate que si uno analiza su gran discurso era dos grandes victorias, digamos, y las dos quedan completamente anuladas con las últimas indicaciones. Una, el tema de la titularidad sindical que se dijo. Fíjate que si tú lees las indicaciones, el gobierno hace algo gravísimo, digamos. Se le permite al trabajador pactar con el empleador condiciones individuales fuera del contrato colectivo. Expliquemos lo que es titularidad sindical. Yo sé que es laptoso, pero es para que todos No, la idea menos. básicamente era que lo pactado en el contrato, vamos a explicarlo de forma más sencilla posible, fuera de dominio del sindicato, de manera tal que quien quiera los beneficios de ese pacto se incorporara al sindicato o, con acuerdo del sindicato, se le extendiera. El gobierno, por la presión empresarial, bueno, uno ya no sabe en realidad si es por presión y por ideología, digamos. Sí. El gobierno lo que hace ahora es permitir que los trabajadores individualmente pacten con el empleador acuerdos individuales que reproduzcan estos beneficios, digamos. Entonces ya hay un desincentivo, hasta no tiene sentido estar O sea, en el empleador le va a decir, sindicato. oye, no te metas en el sindicato, en el colectivo, yo igual te voy a dar estos beneficios en un acuerdo individual. El gobierno le agrega ahí por unas causales que aparecen como objetivas. Claro, pero eso cualquier abogado te diría que es un chiste, digamos. La antigüedad, la productividad y cosas de ese estilo. Entonces matas mata la titularidad, dinámica. espérame. Y déjame decirte lo otro de la huelga, digamos, porque el gobierno lo único que le quedaba a lucir, y esto lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto, era la eliminación del reemplazo, digamos. Pero el gobierno, en una actitud de deshonestidad política brutal, como lo explicábamos antes, elimina, entre comillas, el reemplazo, porque en una norma que yo creo no debe tener parangón en el derecho comparado, habla que el empleado podría, lo decíamos antes, ejercer varias de las funciones para reemplazar, digamos. Eso es... Y una cosa adicional, que es una cosa... Invitación al reemplazo. Claro, obvio. Y además lo que hemos hablado antes, fíjate que en el plan laboral, en la legislación de Piñera, si un trabajador se quiere salir de la huelga, debe esperar 15 días a partir de que se hizo efectiva. Eso se dinamita con las indicaciones porque se le permite al trabajador salirse de la negociación, de la huelga, obviamente, con la simple desafiliación. Lo que va a ocurrir aquí, si esto es ley, es que los empresarios tienen la receta de oro, digamos, que es decirle al trabajador, presionarlo para que se salga el sindicato y se sale todo el proceso de negociación y de la huelga incluida. Eso, yo insisto, yo no sé, es difícil traducirlo, a ver si Juan está de acuerdo conmigo, es difícil que el auditor que no entiende estos temas laborales legales entienda lo grosero que es esto, digamos. Esta es la negación del hecho sindical. No, yo creo que digamos. esto todo lo entiende, porque obviamente si uno tiene... Aparte, acá no es que el empleado esté en las mismas condiciones de fuerza que el empleador. Entonces, más encima, si el empleador te viene a ver y te viene a ejercer una presión indebida para que tú salgas, bueno, es del terror. Yo quería agregar una cosa, se ha agremiado mucho esta idea de que esto puede afectar la competitividad y la productividad de Chile, lo cual es absolutamente falso, porque la competitividad de Chile ha bajado en los últimos 7 años, y cuando uno analiza el índice de competitividad internacional, el problema de Chile no es su institucionalidad, el problema de Chile es justamente
su falta de una reforma laboral y el capital humano avanzado. Y ya hay literatura que habla que en la medida que se mejore la relación empleador-empleado, la distribución entre capital-trabajo, que es teoría 1, por así decirlo, vamos a tener una masa laboral de mejor calidad, mejores condiciones laborales y mejor productividad. Entonces, siento que también hay un problema de nuestro empresariado. No todo, pero el 80% vive en otro planeta, o sea, vive o en un modelo muy extractivo de otro mundo, por así decirlo, pensando que puede obtener márgenes que ya no obtiene, de hecho, porque estamos siendo cada vez menos competitivos. Muy primario, muy tosco. Ahora, yo tengo la duda si el empresariado hoy día está llorando de pena o de risa. A mí, en mi opinión, yo creo que de risa. A mí lo que me molesta mucho... Un baile de máscara, digamos. Sí, está de risa y está haciendo un... A mí lo que me molesta es que... ¿Cómo se llevan estos debates a esta altura de la civilización? ¿Cómo no se puede centrar la idea tan elemental que eso sí que lo entiende cualquier trabajador? Que una huelga es paralización, si no, no es huelga. Y sale unos economistas teóricamente de la nueva mayoría o la concertación y dicen no, es que el reemplazo interno sin proceso, o sea, no hay huelga. Entonces, qué difícil es dialogar en este país y avanzar políticamente y socialmente cuando el lenguaje es tan turbio. Pero además yo solo para agregar una cosa, yo he visto dos síntomas que son particularmente graves para el debate política pública. El primero es que si uno dice esto es un retroceso, te están tildando de que uno es maximalista y que entonces no hay que hacer las cosas, se vuelve la lógica de hagamos en la medida de lo posible. Y entonces hay que desplegar un esfuerzo comunicacional tremendo para explicar que en realidad acá no estamos en esa lógica, sino que es literalmente un retroceso. Y luego está el segundo problema, y es que claro, si esto fuera un gobierno de derecha, sería mucho más fácil explicar los incentivos que están detrás de una reforma de este tipo, pero se supone que no lo es. Y luego hay un tercer fenómeno, y es que efectivamente los sindicatos, que debieran ser los representantes de los trabajadores, de los intereses de los trabajadores, o no se escuchan o uno no tiene muy claro cuál es la política. Sí, mira, yo creo que hay una tormenta perfecta en contra de los trabajadores. ¿Por qué? Porque por un lado los medios reproducen lo que el mundo empresarial quiere que se reproduzca, y entonces terminamos debatiendo, a propósito de lo que tú decías, que yo participé con otros académicos de la UDP en un debate que en el fondo el reemplazo interno, demostrando una cosa brutal, digamos, que el manejo absolutamente faccioso y fraudulento que se hace la información del contenido. La hegemonía neoliberal significó en Chile que los economistas eran expertos en todo, digamos, y manejaban los economistas neoliberales, digamos. Sí, por favor. Hago la precisión ahora que te miro. Pero los economistas neoliberales eran expertos en todo. No había ningún saber humano que les fuera ajeno, digamos. No sé si ese es un problema resulta y resulta que entonces partimos con unos economistas que nos querían mostrar que en los países desarrollados de la OCDE había reemplazo interno. Cuando les salimos al camino y les dijimos que eso no era cierto, resulta que nunca más aparecieron en el debate y terminamos discutiendo con Beyer del CEP, digamos, o sea, con la derecha de verdad, digamos. Claro. A lo que me refiero es que aquí hay un manejo completamente tosco. Los trabajadores no tienen ninguna capacidad de incidir en ese debate, digamos. Yo espero que de esta reforma aprendan que la política funciona en base a poder e influencia. Y aquí los trabajadores, duro decirlo, no tienen ninguna influencia, digamos. No tienen nada que decir. Muchas gracias a ambos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en el segundo bloque para hablar sobre la Comisión Bravo respecto al sistema previsional. Muy bien. Ediciones Radio Universidad de Chile presenta Mujeres tras las rejas de Pinochet, testimonio de 3 expresas políticas de la dictadura, de Vivian Lavín. Un libro escrito a 4 voces, la periodista que indaga y se estremece y el relato de víctimas de la resistencia chilena. Testimonios que nos harán recobrar la esperanza y la convicción que otro mundo debe hacerse posible y vale la pena seguir soñándolo. Adquiera su ejemplar en Radio Universidad de Chile, en Librería Prosa y Política y en Librería del Centro Cultural GAM.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida. Hemos conversado sobre salud general, sobre salud dental, sobre salud mental. Y también hablamos de investigación, especialidades y universidad. Sobre políticas públicas en salud y género. Y sobre arte, cultura y educación. Y siempre lo hemos hecho con los cuidadores de la salud. Profesionales de todos los ámbitos de la salud. Y con las organizaciones comunitarias. Todos los jueves, de 11 a 12 del día. Aquí en Radio Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Todos los viernes a las 20 horas nos encontramos con la metrópolis de los ciudadanos, Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Citoyens es una gentileza de Hacienda Picarquín, naturaleza y encuentro. A 50 minutos de Santiago, a los pies de la precordillera de los Andes, en la comuna de Mostazal lo espera un lugar acogedor, tranquilo y seguro, ideal para seminarios y cursos de capacitación, excursiones, campamentos, celebraciones de empresas, paseos familiares, de colegios, festivales y muchos otros eventos. Picarquín, encuentro con la naturaleza. Reservas e informaciones al fono 2-299-892-60 o al correo picarquín@picarquín.cl. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Buenas noches a todas y a todos. Estamos de regreso aquí en Cambio de Switch. En este segundo bloque vamos a hablar de la Comisión Bravo, que fue la comisión presidencial encargada, creada por la presidenta Michelle Bachelet para revisar el sistema de pensiones. Y aprovecho de darle la bienvenida entonces a Claudia Robles, que es socióloga, que fue parte justamente de esta comisión. Y seguimos junto a Juan Gumucio, abogado académico, y José Luis Ugarte, abogado académico. También recuerdo cuáles son los teléfonos para todos quienes quieran hacernos llamados y preguntas. Nos pueden llamar al 2977-1579 y 2977-1580. Y por último, me recuerdan acá que pueden hacer todos sus comentarios a través de las redes en @cambio de switch. Claudia, bienvenida a nuestro programa. Lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo fueron, dentro de lo que puedes comentar, cómo fueron las conversaciones dentro de la comisión? Porque antes de entrar en el detalle de los que fueron las dos conclusiones, y ahí hablaremos de que hay como, bueno, en realidad son tres, pero hay como dos grandes propuestas que son los dos mundos que se enfrentan. Pero el primer gran debate en el cual nosotros opinamos mucho como Fundación Progresa, que se realizó al crearse la comisión, era sobre la propia composición de la comisión. Y muchos sentimos que era una comisión un tanto sesgada hacia el mundo de la AFP. De hecho, después nos enteramos por distintas fuentes de que personas que tenían francamente mucho que opinar sobre el tema, por ejemplo Manuel Riesco, no estaban sencillamente en la comisión. Manuel Riesco ha sido de los grandes referentes en materia del debate previsional. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo fue el clima de esta comisión? ¿Cómo fue trabajar durante un periodo tan largo con perfiles tan distintos, de mundos tan distintos? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Muchas gracias, Patricia, por esta invitación. Saludo acá también a los compañeros presentes y muchos saludos a todos y a todas quienes están escuchando también desde las regiones. Me parece muy importante que este programa llegue a nivel local, así que estoy muy contenta de estar acompañándoles aquí. Para contestar rápidamente lo que tú me estás preguntando, a ver, yo no puedo hablar del proceso mismo de diseño, porque yo fui convocada una vez que ya estaban todas las cartas sobre la mesa. Exacto. Digamos. Obviamente, también me llamó la atención, como a ti, que Manuel Riesco, que es una persona histórica, que en el trabajo de pensiones, que ha sido alguien que ha impulsado
una propuesta además bastante concreta respecto del tema de reparto, no estuviera presente en la comisión, así como, bueno, conversábamos brevemente también Solimano, pudiera haber sido un gran aporte para ello. Lo que yo sí les puedo decir es que trabajamos los 14 meses que duró esta comisión con mucho ahínco, con mucha disciplina, juntándonos una vez por semana, a veces 2 veces por semana, y con mucho trabajo para la casa también. Y en ese sentido sí fue un trabajo muy disciplinado, muy riguroso también en intentar, por lo menos entre quienes estábamos allí convocados y convocadas, llegar a identificar cuáles eran los elementos del diagnóstico que eran fundamentales para poder analizar en qué situación se encontraba el sistema de pensiones en la realidad, con un marco de mayor libertad que probablemente lo que tuvo la Comisión Marcel, para poder hacer un diagnóstico mucho más crítico de lo que es el sistema de pensiones hoy, y posteriormente comenzar a trabajar en las propuestas. Yo creo que eso está guiado fundamentalmente por el espíritu de quienes estuvimos allí involucrados. Lo cual es bastante sorprendente, porque yo al menos puedo dar fe de que desde el mundo progresista nosotros pensábamos que no se iba a expresar de forma tan nítida estos dos mundos. Finalmente la propuesta A, que después lo vamos a comenzar, apunta a conservar el sistema de FP con algunos cambios paramétricos, pero que yo estimo que no apuntan al fondo del problema. Tiene 12 votos versus la propuesta B, que apunta a cambiar el sistema, tiene 11 votos, y la propuesta C, que era cambiar radicalmente el sistema de reparto, es un voto. O sea, finalmente, a pesar de que hay personas fundamentales que debieron ser convocadas, a mi juicio no fueron convocadas, a pesar de todo se muestra este quiebre tan grande. Juan, ¿qué te parece la composición? Mira, yo quisiera decir, primero, esto es una comisión técnica. Sí. Y el problema de la definición de la seguridad social que un pueblo adopta es un problema político, para que lo tengamos claro. Los técnicos hacen insumos, dan insumos. Es una comisión designada que, por cierto, va a reflejar las posiciones de sus integrantes. De manera que a mí no me sorprende, y no creo que este sea como un partido de fútbol en que ganó tanto por tanto, tal por cual. No, aquí hay una comisión con personajes de distinta orientación, muchos de ellos que son parte del voto que se dice de mayoría, personeros directos de la AFP, como Martín Contabal, Ricardo Paredes y otros. Digo que no tiene nada sorprendente eso. Yo creo que lo interesante de la comisión son dos cosas. Primero, es un avance respecto a la Comisión Marcel. El informe Marcel, el año 2006, le puso los santos óleos al sistema de FP. Dijo que el sistema de FP funcionaba maravillosamente bien y que con esta pilar solidario quedaba todo arreglado. Si tú ves eso y lo comparas con el grueso del informe, incluso con todas las variantes o propuestas, hay un salto cualitativo, hay un cuestionamiento fuerte al sistema, incluso en las tres propuestas. E incluso en las tres propuestas hay una apelación de distintas formas a lo que es la idea del reparto, si tú quieres. Sí. ¿Qué es lo que dice la propuesta mayoritaria de la AFP? Oiga, déjennos seguir con nuestro negocio, en pocas líneas, déjennos seguir con nuestro negocio. Le tiramos una cotización patronal que después podremos hablar qué incidencia tiene, de un 2% al fisco, pero le cargamos la mata al fisco. Sí, que somos todos al final. ¿Y qué significa cargarle la mata al fisco? Es reparto. Es que las generaciones activas que están produciendo la riqueza nacional financian a los viejos. Entonces no me vengan a compartir. La propuesta B, que Claudia suscribió, sí, que es interesante, es lo mismo. Es lo mismo. De manera que el reparto haya sido derrotado, no hay tal. Lo que hay, y uno al leer el informe llega a esa conclusión, es una convicción de que en Chile el sistema de capitalización individual fracasó y no tiene destino, y que para solucionarlo se requiere un esfuerzo solidario de los más jóvenes, vía contribuciones propuestas a ustedes, vía fisco, que también está en la propuesta de ustedes y en la propuesta A,
que dé mayores recursos a la previsión. Sí, es que hay que remontarse a cuando se crea el sistema. El sistema del año 81, el 80 se crea, parte de una serie de falacias. Y una de ellas, es decir, con un 10% vamos a hacer nosotros mejores pensiones que las que hacía el sistema antiguo con un 18 o 19%. Cotizando 10%. Eso era una mentira. Y prometiendo tasas de reemplazo 70%. Claro, claro, y eso tendría en definitiva a otra cosa distinta. Juan, tenemos a una auditora acá que nos escucha, Cristian El Bosque, y me gustaría darle la palabra antes de continuar con las propuestas. Cristian, ¿estás ahí? Sí, acá, aún. ¿Cómo estás? Gracias por esperar, no te escuchamos. Sí, acá esperando. No, mi opinión es súper acotada. Es con respecto a lo que ocurrió en Europa, con respecto a los Países Bajos. Que ¿Con respecto a una qué, perdón? generación, por decirlo así, que una generación se sacó la cresta y media con respecto a tener unas tasas de retorno mucho mejor con respecto a las pensiones. O sea, sería mucho mejor que le quitaran el 19 o todo lo que está, digamos, para la Armada y los militares, lo que ellos tienen que, como retorno como tasas de pensiones. Que eso tendría que ser generalizado para, digamos, todos los ciudadanos de nuestra república. Eso, nada más. Gracias, Cristian, muchas gracias. De lo que entiendo que menciona Cristian es algo que yo te he escuchado muchas veces, Sí. Juan, y es que a tal punto llega el absurdo de esta idea de José Piñera haber modificado el sistema previsional que finalmente los militares conservaron el antiguo sistema. Entonces, más encima acá tenemos una inequidad entre un sector de la población que continúa con pensiones mucho mejores en su tasa de reemplazo que las que tienen el resto de los comunes. Sí. Pero Cristian dice dos cosas que me parecen interesantes. Él dijo, los Países Bajos, los países nórdicos se sacaron la mugre para tener un estado de bienestar. ¿Qué es lo que está diciendo Cristian en definitiva? Algo de lo que dije yo al principio, que estas son definiciones democráticas. Sí, yo estoy dispuesto a soportar una carga tributaria o contributiva más fuerte para tener un sistema más solidario y más justo. El tipo de sociedad en el que queremos vivir. Yo quiero hacer una pregunta, Claudia. Tengo un par de preguntas que tú estás en la comisión. Una, mi pregunta básica respecto a esto es, queda claro en el informe, yo no lo he leído, que en el fondo el Estado igual está haciendo esfuerzo cualquiera hacia el sistema, porque todos entendemos que con el sistema actual el Estado sigue poniendo dinero y yo no sé si hay un cálculo de que quizás estamos poniendo un dinero que es más o menos el mismo Claudia, que en un sistema de reparto. Te quiero hacer una pregunta sobre eso y tenemos a Isabel. Propongo que escuchemos a Isabel, juntamos las preguntas. Eran dos preguntas. Sí, después las sigo. Escuchemos aquí manda el auditor, digamos. Perdón. Me queda claro ahora. Escuchamos a Isabel, después le damos vale. la palabra a José Luis Vale. y después responde Claudia. Isabel, ¿estás ahí? Sí, claro, buenas noches. Buenas noches, Isabel, ¿cómo Muchas estás? gracias por darnos la palabra a los auditores. He escuchado con mucha atención el programa. La sensación que tengo es que tenemos tanta dificultad para poder tener medios de comunicación como ustedes que puedan informar más adecuadamente a la población. Pero yo quiero hacer un comentario, una reflexión a propósito de la huelga que vivimos hoy día de los controladores de no sé qué, de los aeropuertos. Yo no sé si no he escuchado a nadie que aclare que lo que ellos están pidiendo es volver a la previsión antigua. Y además, aclarar que la previsión antigua es la previsión que tienen los militares, porque aquí se reformó la previsión para todo el mundo que no era militar. Y curioso, fíjese que la previsión de los militares sigue siendo una previsión solidaria, una previsión de reparto. Entonces, yo creo que sobre esas cosas hay que hacer más claridad, porque de verdad son un síntoma más, ¿no es cierto?, de cómo este sistema previsional de capitalización individual está dando muestras de la ineficiencia que tiene para hacerse cargo de la población pasiva en nuestro país. Muchísimas gracias por tu intervención, Isabel. José Luis. Yo lo que iba, la intervención estuvo muy bien, porque lo otro que te iba a preguntar es básicamente cómo es posible. A ver, quería hacer esta reflexión y tú me la comentaras, digamos, el rol de las comisiones, digamos, políticamente hablando, porque resulta que con esto las AFP reciben una suerte de carta de legitimidad, porque la comisión que armó el gobierno para ellas
mayoritariamente, y esa mayoría recibieron apoyo, pero esa mayoría no tiene nada que ver con la sensación de la ciudadanía, digamos, que en cualquier encuesta manifiesta un abierto rechazo al sistema de FP, digamos. Sí. Entonces, casi una pregunta más subjetiva, digamos, ¿qué sensaciones de participar en una comisión que uno sabe que va a ser instrumentalizada? Porque desde el origen se sabía que la composición era más pro AFP que contra, eso es lo que me han dicho un par de los que participaron ahí, y que termina siendo utilizada tal cual, digamos. O sea, hoy día la AFP lo que están diciendo es, o el mundo cercano, bueno, si armaron una comisión y llegaron a la conclusión... Los técnicos. Que los técnicos, cuando este es un problema político, y eso es, y termino con una reflexión sobre la huelga, ¿no? Una reflexión que es una corrección a la ministra Rincón, digamos, que hoy día dijo que la huelga es ilegal. Le repito lo mismo que le dije a un ministro de Piñera que dijo que la huelga de los portuarios era ilegal. Que me cite cuál es la norma del Código del Trabajo donde esta huelga de los aeroportuarios sería ilegal, digamos. Esa es mi reflexión tipo pregunta, digamos. La huelga de los portuarios no es ilegal, digamos. Aquí hay un profundo error. La huelga es un derecho fundamental y por lo tanto esa huelga no es ilegal. Que la ministra cree que es ilegal es otro problema, digamos, pero hasta ahora nadie ha citado cuál es el artículo que dice que es ilegal una huelga cuando no hay negociación colectiva, porque esto es una huelga que tiene con la FP, digamos. Sí, Perdona. Totalmente. A ver, una cosa que a mí me importaba mucho venir a decir esta noche es que no hay una posición mayoritaria. Yo creo que eso es una desinformación si es que se ha planteado así en algún medio, ¿no? Y yo sé que me consta que antes que saliera el informe, así fue informado. Y esto les voy a decir por qué. Somos 12 votaron por la propuesta A, que es efectivamente mantener el sistema con algunos ajustes paramétricos. Pero otros 12 votamos por una reforma estructural al sistema de pensiones. Somos 11 que votamos por la propuesta D, que incorpora un pilar de reparto muy explícito, y una persona que votó efectivamente por volver al hay un empate, dices tú. Hay un empate. Totalmente. Exacto. Y además, si ustedes quisieran verlo en términos de las reglas del juego de la propia comisión y cómo se acordó que íbamos a votar, se requería 50% más 1 para que una propuesta fuera mayoritaria. Así fue como se votaron las propuestas específicas. Las propuestas específicas que se incorporan, y podemos hablar también de ello, porque a nosotros nos interesa mucho mencionar que estas propuestas específicas hacen sentido sí, solo sí, en el contexto de una reforma estructural al perfecto. Sistema de pensiones. Eso tampoco ha sido comunicado. Eso no ha sido comunicado por lo menos esa es mi posición, y sé que varios de la comisión compartimos esa mirada. Entonces aquí no hay una propuesta mayoritaria. Esa es una primera cuestión que me interesa que las personas escuchen, entiendan, porque para mí también sería muy doloroso decirles que después de 14 meses de trabajo, y les puedo asegurar que yo estuve trabajando de noche. Ad honorem, dicen, ¿no? Completamente ad honorem. Por eso Juan no quiso participar. No me invitaron. Hayamos llegado a decir, bueno, hay que seguir con más de lo mismo, porque no es así. En ese sentido, creo que la técnica en esta línea juega a favor, y yo creo que es una señal política importante, en el sentido de decir, esto está expresando obviamente la división de miradas que existe. Y más que eso, considerando la sobrerepresentación de agentes que no debieran estar ahí, porque cuando... Que son interesados, digamos. Que son partes interesadas. Y claro, uno podría haber pensado que aún podríamos haber llegado a sumar un par de votos más que finalmente sumaron a la propuesta A. O sea, para pensar que esto, pese a ese equilibrio que tú dices, y tú me preguntabas al comienzo cómo fue el clima, y yo te diría que fue un clima bueno entre las y los comisionados, porque coexistimos democráticamente en las argumentaciones, también hubo todo el ejercicio de escuchar a la ciudadanía, pero sí es importante decir eso. O sea, acá no hay una propuesta mayoritaria, y hay un esfuerzo en nuestra propuesta de instalar una mirada de seguridad social, un pilar que es un seguro social, que es una transformación radical desde la concepción del sistema de pensiones a una lógica real de derechos de ciudadanía. Te quiero hacer una pregunta. Ustedes incorporan en el fondo de su propuesta el concepto de solidaridad intergeneracional, que es el gran ausente, el vector gran ausente del sistema actual. Mi pregunta es si el hecho de que en su campaña el actual presidente haya prometido la creación de una AFP estatal, y que por tanto se haya comprometido con finalmente lo que es la opción, una de las opciones, que es la opción A, ¿qué pasa con eso respecto a los términos de referencia en los cuales ustedes trabajaron? Porque sabemos que esta comisión no es vinculante, pero sería bastante grotesco que hoy día nadie se haga cargo de esta no mayoría respecto a las conclusiones de este informe. Perdón, para entender bien el sentido de tu pregunta. La pregunta es, esto no es vinculante. Sí. Por lo tanto, ahora vamos a tener que esperar a qué hace el gobierno. Si es que se hace cargo de esta enorme diferencia y entonces eventualmente se cambia el programa de gobierno,
o se persiste con el programa de gobierno que era crear una AFP estatal? Bueno, mira, el tema de la AFP estatal fue votada también como una de las propuestas específicas, coexiste pacíficamente con por lo menos la propuesta A y la B. En la C es menos clara, ¿no? Obviamente, porque estaríamos transitando a un sistema de reparto puro, o a lo mejor como una vía de transición pudiera ser pensada. En ese sentido, o sea, nosotros no vemos que haya necesariamente una posición entre que sigamos avanzando con la AFP estatal y al mismo tiempo pensemos a nivel de mediano y largo plazo en una reforma estructural, para lo cual yo creo que todos y todas al interior de la comisión estamos claras de que va a ser muy difícil realizarlo en este gobierno, ¿sí? ¿Y entonces en cuál será la pregunta que se harán los auditores, no? Yo tengo respuesta, me yo van a decir espero que esto nutra los no la digan mejor. O sea, espero que esta discusión se nutra los programas de gobierno. Yo sí quisiera recalcar una cosa que dijo la presidenta ayer cuando habló. Hay dos acciones inmediatas. Uno, la creación de un consejo de ministros, un consejo de ministros que va a tomar el informe, va a trabajar sobre las propuestas y va a emitir. ¿Qué te parece ese consejo de ministros? Se ha sido muy criticado la composición del consejo de ministros. Sí, no he escuchado las críticas. En el sentido de que, obviamente, si tú estableces ahí como pilar central el Ministerio de Hacienda Teatino 120, todos sabemos que no tiene un destino muy... Estaba más cocinado que... Muy feliz, digamos. Sí, pero está CERNAM también, por ejemplo, que me parece muy importante porque hay una perspectiva no solo de solidaridad inter e intrageneracional en la propuesta, por lo menos que nosotros defendimos, sino también una perspectiva de solidaridad de género, que es fundamental. El tema de igualdad de género es un tema pivotal del diseño actual del sistema de pensiones. O sea, yo les puedo dar datos acá de cuán dispar es el funcionamiento. ¿Hicieron cálculos económicos? Fundación Sola ha hecho unos estudios, que aprovecho de mencionarlo porque siempre lo promocionamos, hizo un estudio que presentó en su minuto en un seminario que tuvimos con Marco Kremerman. Hicieron un estudio sobre... el costo de pasar a un sistema un sistema de reparto, pero incluso si estuviéramos un sistema mixto en el fondo, donde coexisten AFP para quienes quieren cotizar de manera adicional, y en el fondo no existiría ningún costo hasta el 2060, año en el cual recién habría que hacer cambios paramétricos para explicarle a la gente, es decir, por ejemplo, aumentar el año de jubilación. O sea, esta idea de que sale caro, que no es financiable, es falsa. Y aprovecho de aclararlo, porque realmente lo calcularon ahí entero. Yo me leí ese estudio y vale la pena analizarlo. Yo ahí, si me permite, claro. Hay una descalificación a la alternativa C que me parece poco fundada. Tal vez hay argumentos que no están en el informe, pero es muy descalificatorio y sin cifras ni nada. No, eso no me gustó. Hay propuestas también, 58 propuestas, algunas interesantes, la tabla unisex. Sí. Y otra cosa más interesante que no la toman, la mencionan, pero no la recogen, que es una tabla diferenciada de esperanza de vida por la condición socioeconómica de las personas. Porque hoy día pasa el absurdo. Exacto, sí. Que siendo una tabla única, los más pobres que tienen menos sobrevida, estadísticamente comprobado, que los más ricos, solidarizan con los más ricos y les ayudan a mejorar las pensiones a los más ricos. Juan, quiero agradecerles a todos, nos queda un minuto, quiero darle la palabra a Claudia para que nos hable lo último que tú quisieras destacar de este informe. Bueno, quizás más bien de la ciudadanía. O sea, aquí nosotros esperamos que tengamos un respaldo en la ciudadanía, que existan apoyo en las organizaciones que han estado trabajando en este tema, en las organizaciones de mujeres también. O sea, que efectivamente que nos apropiemos haya de esta una propuesta. Movilización y una demanda efectiva para decir, este sistema hoy no está pudiendo proveer pensiones adecuadas. Nuestra mirada es que con cambios paramétricos no lo va a hacer. Entre paréntesis, no estamos un grupo de nosotras a favor de que se aumente la edad de jubilación de las mujeres. Sí, yo también lo encuentro una locura, una falta de respeto. O sea, una falta de realidad totalmente con la situación en la que viven las mujeres. Queremos que se reconozca también el trabajo de cuidados no remunerados con respecto al reconocimiento previsional. Y entonces sí esperamos mucho respaldo, discusión, debate, y este tipo de programas ayudan mucho. Muchísimas gracias, Claudia. Te quiero decir solo una cosa, una pregunta final. ¿Sirven las comisiones? Porque desde que se retornó la democracia, y luego con mucho respeto, ¿qué cambios relevantes en nuestra organización social han salido comisiones? Porque todas las comisiones han trabajado con la mejor onda, digamos.
pero esto es política, digamos. Y lo que uno echa de menos es decisiones políticas. Yo creo que ese es el gran desafío, suelo decir que somos muchas las fundaciones, organizaciones y partidos políticos que estamos detrás de este tema, así que nos vamos a hacer cargo de esta propuesta basic que defendemos. Quiero agradecerle a usted su presencia, agradecerle a José Luis Ugarte, a Claudia Robles y a Juan Gumurcio por la presencia. Este ha sido un debate tremendo. Yo creo que vamos a tener que volver a hacer prontamente otro programa sobre lo mismo. Ahora viene el Zócalo Nacional con Hernán Zúñiga, y quiero una vez más agradecerle a Café del Autor, ubicado en Manuel Montt 334, y agradecerle obviamente a nuestros productores Ricardo y Camila Ramos y a todos quienes están. Este 18, si toma, pasa las llaves, por favor. Un abrazo a todos y obviamente feliz 18 y buen viaje, Marco Enrique Minami, que está fuera y que regresa pronto. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.